Cuando hablamos de los derechos humanos en Chile, se nos pueden venir a la cabeza bastantes cosas. Estas normativas de la ONU son las que garantizan tu integridad en la sociedad. ¿O no? Un país con memoria recuerda los cientos de veces que escucharon los llantos de mujeres que quedaron sin esposo, hijos que no tenían a nadie que les dé abrigo. 17 años que marcaron la historia de Chile son la cicatriz que ha quedado con la consigna de los derechos humanos de esta nación. Casi 50 años de este evento trágico, aún quedan brechas por cerrar. Nunca se deberían repetir los actos inhumanos y altas violaciones de los derechos del pueblo. Las nuevas generaciones son los nuevos pioneros de la paz en nuestra comunidad. Esto podría comenzar garantizando y exigiendo los derechos que se nos han otorgado con el fin de nuestro sano vivir. Pero para empezar, ¿la gente sabe qué es esto? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Punta Arenas con el fin de reunir información acerca de la interrogante: ¿qué son para ti los derechos humanos? O sea, los derechos humanos son fundamentales para la vida en una sociedad democrática, para que se puedan realizar las personas con sus valores, con sus esperanzas, con sus sueños, con sus proyectos de un mejor país. Y en ese sentido Chile tiene una deuda pendiente, Magallanes también. Acá en Magallanes, cuando se instaló la dictadura, hubieron graves violaciones a los derechos humanos durante mucho tiempo, y eso es un tema pendiente. La única forma de solucionarlo es que haya verdad, justicia y que haya reparación. Derechos humanos en este país. Yo creo que se están sobrelimitando los derechos de la juventud, de los viejos más que nada, que estamos quedando abandonados. Yo tengo 70 años. Trabajé para vivir dignamente, jubilación, y no puedo, tengo que seguir trabajando. No puede ser, porque uno llegue a viejo en vez de disfrutar, tiene que seguir trabajando para poder comprar medicamentos. Es un abandono total. El boom del respeto por los derechos humanos empezó con los años de la dictadura de Pinochet, cuando se violaron de manera brutal los derechos humanos de mucha gente por pensar distinto en nuestro país. Entonces ahí se empezó a hablar harto de derechos humanos, gracias también al trabajo que hizo Amnistía Internacional en la década de los 80 en Chile. Amnistía Internacional envió muchas personas a nuestro país para velar que los derechos humanos se respeten. Y gracias a eso también hoy en día tenemos una democracia bastante bien catalogada a nivel internacional. Bueno, los derechos humanos son fundamentales para la vida de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. Están consagrados por una declaración de los derechos humanos a nivel internacional del año 49. Nuestro país ha ratificado todas estas declaraciones, además han ido avanzando en el tiempo desde cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con no a la tortura, la violencia política, una serie de temas a otros que son más de carácter social. Por ejemplo, el tema de la no discriminación, el aceptar a las personas tal cual como son, la inclusividad, etcétera, etcétera. Entonces, ha ido mutando en el tiempo y ha ido, obviamente, generando, digamos, mayor cercanía, digamos, de los temas de los derechos humanos a la realidad cotidiana de la gente. Pero en definitiva, las personas como estos viejos, como esta señora, si no estamos alineados dentro de la cuestión, no se nos respetan los derechos humanos. Viví todo lo anterior al 11, lo posterior al 11 y todos estos 30 años, 40 años, 50 años. 50 años. Soy de los que creen en Dios, la patria, la libertad y la familia. Aquí se torturaban simultáneamente a decenas de detenidos por diferentes grupos de interrogadores. En el Palacio de las Sonrisas se interrogaron y torturaron a la mayoría de los presos políticos de Magallanes. Se estima que entre 1.200 y 1.500 personas fueron víctimas de estas torturas en este centro. Bueno, hay de todo en estos momentos. Hay a mucha gente que no se los respetan, a otros sí se los respetan. Así que pienso que deberían respetársele a todo el mundo los derechos humanos. Idea
los demás respeten, o sea, que uno haga respetar sus derechos, o sea, es amplio. Yo creo, bueno, acá sí se cumple, pero yo creo que en hartos lugares no se cumplen los derechos de los humanos, ¿no? Existen para ciertas personas, no para todos, y yo encuentro eso, primero que nada. Para mí el derecho fundamental sería que realmente, no sé, la salud sea excelente y la educación también. Se ha hecho caso omiso sobre todo en la educación. Han quitado cosas, por ejemplo en la educación cívica, que es súper importante porque ahora los niños o los adolescentes no tienen la capacidad realmente de lo que significa la educación cívica. A lo largo de la creación del documental, entrevistamos aproximadamente a unas 60 personas, de las cuales un 75% no quiso ser entrevistadas. Al preguntar el por qué, más del 50% desconocían de este tema. El resto de las personas que daban su opinión no querían ser grabadas. Nos deja mucho que pensar esto y pensar que muchas de estas personas tenían miedo al dar su opinión. ¿Serán estas las secuelas de la dictadura cívico-militar? Con lo que sabemos, logramos notar que la historia se plasma en todas las edades de diferentes maneras. Les pongo de ejemplo un suceso tan impactante como la dictadura cívico-militar, liderada por el general Augusto Pinochet, tras un golpe de estado que derrocó al presidente Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1963, la cual duró casi 17 años hasta el 11 de marzo de 1990, cuando se restableció la democracia. Durante este régimen se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. En este documental buscamos concientizar de las futuras generaciones para que estos actos no se vuelvan a repetir. Darnos cuenta de que muchas de las personas adultas, a pesar de haber vivido este acto tan insólito, siguen teniendo un desconocimiento sobre lo ocurrido o sobre sus derechos.